No le encuentro sentido a casi nada de lo que hago o de lo que hacemos. ¿Por qué digo esto? Yo tengo un trabajo de oficina, algo que nunca he querido, de hecho es algo que tenía clarísimo que no iba a tener, pero al final pues por cuestiones de la vida he tenido que aceptar uno, porque en primer lugar pues pagan bien, en segundo lugar es medianamente estable, yo he sido autónomo, también he tenido una empresa, y digamos que llega un momento en el que he tenido que parar y centrarme más en la economía. Y he tenido que aceptar un trabajo de oficina, pues porque principalmente no quedaba otra. Pero ¿por qué digo esto? Digo esto porque no le encuentro sentido. No le encuentro sentido. Estoy ahora en la oficina porque de vez en cuando vengo a la oficina. Intento venir 2 veces por semana para salir un poco de casa porque yo teletrabajo. De hecho, no estoy obligado a venir a la oficina, lo hago por moto propio. Pero sí que es cierto que en los últimos meses cada vez le veo menos sentido a la mitad de las cosas que hacemos o la mitad de las cosas que hago. Me cuesta mucho encontrar satisfacción en las cosas que hago, que desarrollo, que creo. Creo que hay una serie de motivos respecto al por qué, y a lo mejor lo compartís conmigo, ¿no? Quiero que esto sea una especie de blog en el que todos nos podamos sentir identificados o dar nuestra opinión, sobre todo hablar de lo que sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro sentido en lo que hacemos? Veréis, de vez en cuando, os voy a contar un poco esta historia antes, bueno, para que lo entendáis mejor. De vez en cuando yo tengo un amigo con el que desaparecemos. ¿A qué me refiero con desaparecemos? Pues cogemos un barco, un kayak, y nos hacemos expediciones por el Duero. Hace 3 semanas pasé una semana en el Sáhara. Alquilamos un coche y nos fuimos. Durmiendo en las dunas, durmiendo al aire libre. Solo una noche dormimos en un hotel, que fue el día que volvimos a Túnez para coger el vuelo de vuelta a Madrid. Pero esto es importante porque hace poco estaba haciendo un ejercicio de autocrítica. Y uno de los temas de ese ejercicio fue cuándo te sentiste por última vez líder, que liderabas algo. Y la respuesta me vino automáticamente. Cuando estaba en el Duero. Pues yo en mi día a día, no, cuando me refiero a sentirme líder, no me refiero a que la gente te haga caso, haga lo que dices, no. Para mí liderar es liderar tu vida, ¿de acuerdo? No a los demás. Para mí, porque al final el liderazgo sobre los demás es un tema mucho más complejo, pero tú no lideras por elección, lideras porque los demás te han elegido como líder. Pero el ejercicio de autocrítica que yo estaba haciendo era el liderazgo sobre mí mismo, sobre las decisiones que hago, sobre las acciones que tomo. Y la respuesta fue en el Duero. Un segundo que estoy aquí con un par ahora. Y la respuesta fue clara y directa. En el Duero. En el Duero yo sentía que era el líder de mis acciones, de mis decisiones, de mi vida. Y cada vez que yo vuelvo de una de esas expediciones, lo que siento es una profunda depresión. Bueno, más bien no depresión, una profunda nostalgia por la sensación que esa libertad me transmite. Una de las cosas más importantes que mi amigo y yo lo hablamos mucho, porque además él viaja mucho más que yo haciendo este tipo de cosas. Él es un espíritu libre, ojalá siga siéndolo siempre, yo no tanto. Pero sí que es cierto que lo hablamos y hablábamos, ¿por qué tenemos esa sensación de pesadez, de tristeza, de nostalgia cuando volvemos a nuestra vida? Y es porque no somos libres, no somos dueños ni dueñas de lo que hacemos. Es así de sencillo, es tan sencillo como eso. Y la mayor autosatisfacción que sentíamos es cuando podíamos o cuando solucionábamos problemas. Se nos rompe el barco, lo solucionamos de esta forma. Llegamos a un punto en el del que no podemos pasar. Lo hacemos de esta forma. A las 3 de la mañana por una tormenta se nos cae todo el campamento y tenemos que volver a montarlo. Lo hacemos y en media hora estamos secos otra vez. Nos ha pasado. De hecho, el primer día, una de las primeras expediciones, justo el primer día que llegamos al Duero, partimos desde Soria con un kayak. Y lo que nos pasó es que nos olvidamos la bomba de aire.
porque es un kayak hinchable, pero es un kayak de muy alta calidad, con Kevlar, es decir, no es un kayak de plástico, ¿vale? Es un kayak muy muy bueno y nos dejamos muchísimo dinero en él. Y llegamos ahí y se nos olvidó la bomba de aire. Y claro, ahora, ¿cómo lo hinchamos? Conseguimos que una persona llevase a mi amigo a un Decathlon que había en coche. Yo me quedé esperándolos, el señor vino con él, nos trajeron una bomba, nos servía, pero ya teníamos un tubo. Y claro, ahí se nos ofreció el primer dilema. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos y lo intentamos en otro momento? ¿O lo intentamos? Y la respuesta fue clave por los dos, lo intentamos. ¿Qué es lo que hicimos? Hinchamos un kayak de Kevlar a pulmón. Pero cuando digo a pulmón es uno sujetando bien el tubo y el otro soplando con todas sus fuerzas porque había que sobrepasar la válvula de seguridad que bloqueaba que el aire saliese del kayak para que pudiese entrar. Y era una tarea profundamente difícil, era muy difícil. Aún recuerdo que al día siguiente tenía agujetas yo por toda la mandíbula y mi amigo también. Llegó un punto en el que la presión dentro del kayak era tal que empujaba más el aire de dentro que el aire que nosotros soplábamos. Entonces llegamos a una estrategia que es, uno sopla, y claro, las mejillas, los músculos de las mejillas, de las carrillas, dan cierta fuerza, y os podéis reír, lo que hacíamos es que uno estaba sentado, soplando, con las carrillas llenos, así, y el otro lo que hacía era con las manos apretar las carrillas de la otra persona para que el aire entrase en el kayak. Y os aseguro que funciona. Hinchamos el kayak así. Era una risa. De verdad que era una risa. Y lo que pasó fue que finalmente pudimos montar el campamento en el kayak, que eso también fue una aventura. De hecho, a ver si os pongo alguna foto por aquí, aunque no quiero editar mucho este vlog. Y nos pusimos a la aventura. Y según nos subimos al kayak y empezamos a remontar el río, empezó una tormenta, pero una tormenta tan grande que aún lo recuerdo perfectamente porque según sales de Soria y empiezas a seguir la ruta del Duero, lo primero que te encuentras son unos pequeños cañones, no muy grandes, pero hay mucha corriente de viento y no llovía, pero había tal corriente de viento y las olas que se formaban en el Duero eran tan grandes que parecía que nos llovía desde todas partes. Nunca me había mojado tanto en un barco sin que lloviese. Superamos esa prueba. Más adelante, después de salir de esos cañones, nos encontramos con una presa. Remontamos la presa, tuvimos que desmontar el campamento, mover el barco, después mover el campamento, volver a montar el campamento, subimos en el barco. Todo eso nos llevó, solo ese proceso de remontar la presa nos llevó unas 2 horas. Después nos encontramos con rápidos. La estrategia que seguimos con los rápidos era muy sencilla. Uno se baja y tira del barco mientras el otro está en el barco. ¿Por qué? Porque con los dos en el barco, en el kayak, tocaba mucho el suelo y no podíamos remontar el río. Por lo tanto, seguimos esa estrategia que funcionaba. ¿Por qué no tirábamos los dos? Pues porque hacía mucho frío, ya estaba lloviendo y de hecho ya había tormenta y que uno se enfríe con el agua, porque además el agua estaba helada, mientras el otro descansaba y se secaba en el barco y luego nos turnábamos. Luego nos dimos cuenta, cuando ya por fin había suficiente agua en el río para ir sobre los rápidos en el barco, que no avanzábamos por la quilla del barco. ¿Qué es lo que hicimos? Quitar la quilla. Y nos dimos cuenta de que podíamos avanzar por los rápidos. Ahí nos surgió otro problema, que sin la quilla el barco daba muchas vueltas. ¿Qué es lo que hicimos? Aprender a remar sin quilla de tal forma que fuéramos recto, dejándonos guiar por la corriente del río. Y luego, cuando ya estábamos a punto de morir del frío, nos dieron las 6-7 de la tarde. Claro, el sol baja, hay que montar campamento. Forzamos la maquinaria, nuestro cuerpo, un poco más, y lo que pasó fue que entramos en hipotermia. El primer día entramos en hipotermia, después de pasar todo por lo que hemos pasado ahora, que eso estoy contando. Por lo tanto, tuvimos que montar el campamento en hipotermia y con una tormenta lloviéndonos encima. Lo hicimos. Y luego el reto, porque no pudimos hacer hoguera esa noche, pues debido a las condiciones meteorológicas, tuvimos que aguantar toda la noche y entrar en calor. Lo conseguimos. Y nos despertamos al día siguiente, que aún creo que tengo la foto, a ver si os la puedo poner, e hicimos una hoguera y desayunamos como reyes. Y ese fue solo el inicio de una serie de acontecimientos que ocurrieron en ese viaje. Os puedo contar más, si este blog os gusta, si este blog interesa, pues os contaré algunas de nuestras aventuras, pues son increíbles. Y tras volver, nosotros lo que hacemos es tomarnos una cerveza y discutir el viaje. Había muchas cosas que nos gustaban, bueno, dormir a la intemperie, la libertad,
sobre todo la carne hecha a la piedra, haces una hoguera, pues una piedra se calienta, pones la carne, oh, como sabes, increíble el sabor. Aunque la carne no te guste, el sabor es increíble. Pero lo que más nos gusta y más satisfacción nos da de esos viajes es el hecho de solucionar problemas y responsabilizarte de todo lo que te pasa. La clave está en la responsabilidad propia. Esa es la conclusión a la que llegamos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque tras hacer un profundo análisis de mi vida o de la vida moderna, si quieres llamarlo así, tenemos una vida escasa de, uno, responsabilidad y dos, superación o autosatisfacción. No hay nada en mi día a día a nivel laboral que me genere satisfacción. Nada. Me genera más satisfacción arreglar algo en mi casa, como es un mueble o una pared o lo que sea, que trabajar, que los resultados de mi trabajo. De hecho, ni siquiera el sueldo que tengo, que es muy bueno, me satisface. Yo veo la nómina y me siento un esclavo. Me siento un esclavo porque dependo del trabajo. Dependo de que esa nómina entre en mi bolsillo. Por la razón que sea, porque tengo una hipoteca, bueno, en mi caso tengo una hipoteca porque mi padre falleció y pues me tienen que hacer cargo, porque tenemos un alquiler, porque tenemos un nivel de vida que hay que mantener, por la razón que sea. Y yo recuerdo, además es un momento que se me clavó muchísimo en la memoria, y es algo que creo que no olvidar nunca. Uno de los días, después de sufrir muchísimo, específicamente en el Duero además, como eran las 9, 10 de la mañana, tampoco madrugábamos mucho, no os voy a mentir, estábamos ahí para ser libres. Nuestro plan era despertarnos de 7 a 8, remontar el río y tirar millas, pero a los 2-3 días vimos que eso era inviable porque no íbamos a avanzar mucho con el río y dijimos, pues ya vamos con calma. Pero la clave fue un día, pensad que estamos en la España vaciada, no hay nadie. Me despierto un día, 9, 10 de la mañana, no sé ni qué hora fue, pero más o menos para que os imaginéis que ya hay sol. Claro, en esa zona en Soria, a pesar de que fuimos en primavera, las temperaturas por la noche bajan mucho, pero bajan tanto que nosotros nos despertábamos con el campamento congelado, con escarcha sobre el campamento, porque teníamos una lona, la poníamos en V, montamos el campamento y dentro dormíamos. Y te despertabas y la lona estaba cubierta de escarcha. Y salgo del saco, pantalones cortos, manga corta, descalzo, evidentemente, y piso la hierba. La hierba estaba absolutamente cubierta de escarcha. Pero al momento de despertarme, salir, pisar la escarcha, notar el frío en los pies, notar el calor que viene del sol desde arriba, escuchar el río, los animales que había alrededor, eso era completa libertad. Y cada vez que vuelvo de un viaje recuerdo ese momento y lo único que puedo pensar es, ¿qué hago aquí? Eso es principalmente lo que pienso. Y sé que hay gente que disfruta mucho de su trabajo. Quiero decir, si yo ganase millones, por ejemplo, con el trading, porque me ha pasado cuando gano en el trading, porque yo hago trading, de tener una posición que de repente un más 10, más 15, más 20, esa emoción, ese éxtasis, ese joder, sí, es muy fuerte, es muy potente, la sensación es muy gratificante. Pero es una sensación falsa, o al menos es lo que me pasa a mí. Porque no hay nada que me satisfaga en el trabajo y es algo que me cuesta mucho hacer. Y eso lo que implica es que mi optimización, mi eficacia, mi eficiencia en el trabajo es muy baja. Es muy baja porque no encuentro absolutamente ninguna satisfacción más que la necesidad de supervivencia respecto a hacer este trabajo. Bueno, este o casi cualquier otro, porque cuando estaba en la obra siendo autónomo me pasaba exactamente lo mismo. Decía, ¿qué hago yo despertándome a las 6 de la mañana yendo a arreglar una pared? ¿Qué necesidad? Sí que es cierto que era más autosatisfactorio porque al final dices, ostras, yo he resuelto esto con mis propias manos, ¿no? No ha sido escribir un código aquí y hacer no sé qué, o decirle al cliente, haz esto, porque yo trabajo en consultoría, a veces lo que tienes que hacer es decirle al cliente simplemente, haz esto. No, es algo que yo he creado. Es cierto que en ese sentido era más satisfactorio, pero luego cuando ves los resultados y ves un tema más que hablado, ¿no? Ves Hacienda, ves los impuestos, el IRPF y dices, ¿para qué? ¿Para qué sufro yo tanto?
Y ese es un problema muy, muy, muy grave. El qué hago aquí, por qué esto genera tan poca satisfacción en el día a día. ¿Qué es la libertad? Es un problema muy grave que intento de alguna manera resolver, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, a nivel personal, pues porque se tiene que resolver. Tú no puedes ir por la vida sin saber lo que haces. Yo siempre digo cuando la gente me pregunta ¿qué es lo que haces? Pues llevo 5 años sin saber lo que hago. Lo que pasa es que cada año me pagan más, cada año me suben el sueldo, los clientes en cada proyecto que estoy están contentos, yo no entiendo muy bien por qué. Sé que tengo mucho don de gente, sé que tengo un cierto carisma, sé que tengo sobre todo una actitud que me lleva muy lejos, que me abre muchísimas puertas, y eso es absolutamente importante. Pero claro, cuando luego yo paro y pienso en la realidad, esto no lo es. Muchas veces lo que me pasa es que me despierto a las 2 3 de la mañana, exaltado, sobreexcitado, con el corazón a mil, como si fuese un ataque de ansiedad, que yo creo que en verdad lo es. Y, y pienso que esto no es vida. ¿Para qué trabajamos? ¿Para pagar facturas? ¿Para qué, no? Entonces, mi proyecto, en primer lugar, este año es vivir por debajo de mis posibilidades, para tener esas opciones y oportunidades cuando se dé. El segundo es tener una idea, ¿no? Porque siempre dicen, si haces lo que amas, nunca trabajarás. Es cierto, pero lo que la gente no dice o no habla es que encontrar una idea o algo que ames es muy complicado, muy difícil. Yo siempre digo que mi mayor problema es que yo no sé hacer dinero, porque no tengo ideas, entonces siempre intento trabajar en los proyectos de los demás, ayudar a los demás. También soy actor, que me divierte mucho, y de hecho, si todo va bien, este noviembre grabamos una película con 2 millones de euros de presupuesto. Si todo va bien, que llevamos 1 año y medio retrasando la película. Por lo tanto, yo pruebo muchas cosas en muchos ámbitos y aún no he encontrado nada que diga, esto sí, esto sí. Es algo complicado, es algo complejo, porque yo realmente no he tenido un trabajo estable, lo que se llama estable, hasta hace 5 años que falleció mi padre, ahora tengo 32, 28, 26, 27 años, no 5 años exactamente, pero más o menos. Yo trabajaba en un restaurante media jornada, no quería más, de hecho mi jefe me quería no hacer socio del restaurante, pero sí dejarme encargado, pagarme más, darme un porcentaje. Yo le dije que no quiero, que ser encargado, tener esa responsabilidad implica que yo tengo que estar todos los días. Yo no quiero eso. Al menos, evidentemente, si es el negocio de otra persona, si es el mío propio, o un negocio, un proyecto en el que realmente creo, aunque no sea mío, por supuesto. Pero dije que no, yo le dije que prefería trabajar 40, 20 horas a la semana o más, hacer horas extra, y llamar y tener la libertad de llamarle y decirle al de, oye, mañana no estoy, mañana me voy no sé qué, mañana me voy no sé dónde. Y me ha pasado, por ejemplo, cuando yo me fui, bueno, he tenido un montón de viajes que he llamado a mi jefe y le he dicho, oye, me voy. También es cierto que yo siempre lo digo, yo tengo muchísima libertad y muchísimas, se me conceden muchísimas cosas en el trabajo, en general casi donde estoy, porque yo trabajo bien, yo cumplo, yo me responsabilizo de lo que yo hago, por lo tanto, mi regla es déjame en paz y yo haré mi trabajo y tú estarás contento. Entonces yo tenía la libertad de decirle, oye, mañana no estoy. También es cierto que yo hablaba con mis compañeros, oye, ¿quién me puede cubrir? No sé qué, y se solucionaba. Incluso en este trabajo, por ejemplo, un viaje que hice el año pasado a Tailandia con unos amigos, me quedaban como 5 días de vacaciones y me fui 20. Yo me cogí los 5 días de vacaciones y todos los demás los cogí de días de permisos propios o algo por el estilo. Que creo que tienes 5 o 3 al año, que no hace falta justificar, más incluso si te vas al médico puedes tomarte 3 libres por necesidad de salud sin justificarlo, pero todo eso a mí me da igual. Y a mí en la empresa les dije, oye, los siguientes 20 días no voy a estar. ¿Cómo que no vas a estar? Si te quedan 5 días de vacaciones, sí, pues me cojo 5 días de vacaciones y el resto de permiso. No puedes hacerlo, Horacio, esto no funciona así. Y mi respuesta fue simple, pues no voy a estar. No sé cómo funciona, no me pagues, si es que me da igual. Si es que ponen la nómina 20 días menos, no me pagues, si es que no quiero que me pagues, si es que yo me voy. No, no, es que no funciona así, tienes que hacer esto. Y yo, mira, si es que es más fácil, no voy a estar. Si quieres, despídeme. Porque no tengo responsabilidades esa semana, los clientes están todos atendidos, no voy a estar. Claro, me dijeron, pues vamos a tener que hablar, los recursos humanos, a lo mejor te despedimos. Y yo lo entiendo perfectamente, no tengo ningún problema, me despedís. Pues no me despidieron, al final se pudo hacer. Al final
No me pagaron los días, como yo les dije, yo más que contento. Me fui 20 días, volví al trabajo, absolutamente nada pasó. Y no pasó tanto nada que a los 2 meses me subieron el sueldo, para que hagáis una idea. Entonces, cuando todas estas cosas pasan, o cuando me fui a Japón, que de repente mi pareja me ve que estoy haciendo la maleta y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, ostras, que no te lo he dicho, me voy a Japón. Al día siguiente tenía el vuelo, había enfadada, no porque me iba, sino porque no se lo había contado, ella lo que quería era que yo disfrutase. Pero si yo tengo que ir pidiendo permiso, si yo tengo que ir pidiendo días libres, tengo un gran problema con eso y tengo un gran problema con la autoridad, porque yo me voy, no tengo ningún problema, despídeme, es que me da igual. Además, me despides de forma improcedente porque soy el que no se ha presentado, no me tienes que pagar nada, me da igual. Porque para mí de eso se trata la vida, se trata de responsabilizarte de tus actos, no de ir pidiendo permiso. Responsabilizarte, tener un cierto criterio, una cierta opinión, saber cuándo puedes hacer ese tipo de cosas, cuándo no. Pero el hecho de trabajar 360 o 340 días para poder disfrutar 20 y muchas veces te obligan ellos a ti a decidir cuándo tienes que cogerte esos días, es algo que para mí no tiene el más mínimo sentido. Yo el trabajo lo veo como un intercambio de tiempo, tú me pagas y yo te doy mi tiempo, pero yo te doy mi tiempo dentro de ese salario, no te doy mi vida. Que yo, por ejemplo, en el trabajo todos los veranos tengo problemas porque me dicen, te tienes que coger 10 días de vacaciones en verano, sí o sí. No. Y lo que hago es me los pido, me los aceptan para evitar discusiones y a desarrollar una estrategia. Y 5 días antes de que se activen las vacaciones, como todo el mundo está de vacaciones, las cancelo. Por lo tanto, no me cojo los 10 días libres en vacaciones. ¿Por qué? Porque dices, bueno, es que hay que cuadrar con los compañeros, que no se quede la empresa sola. Yo en verano no trabajo. En verano en mi ámbito profesional apenas hay trabajo. Y generalmente yo suelo trabajar solo en mis proyectos propios. Por lo tanto, no hay problema. No tengo que cuadrar con ningún compañero. Pero es más fácil así, porque quien controla tu tiempo controla tu vida. Y eso es lo que me frustra. Hay un estudio que salió hace poco, y con esto ya voy a ir terminando, que estudiaban los trabajos específicamente de oficina. Y llegaban a la conclusión de que el 80% del tiempo de trabajo de oficina es tiempo improductivo. En la productividad real es el 20% del tiempo. Todos lo sabemos, todos, pero elegimos jugar a un juego en el que todos nos hacemos los ciegos y los sordos. Y decidimos ignorar ese hecho. Y decidimos vivir una vida en la que es más importante presentarte, vestir bien, hacer esto, hacer lo otro. Cuando lo único realmente importante es responsabilizarte de tus propios actos. Es algo que simplemente quería compartir con vosotros porque la verdad es que si esto gusta mucho, es bastante probable que suba más cosas porque al final yo viajo mucho, yo tengo muchas aventuras, tengo tantas aventuras que creo que voy a empezar a contarlas por aquí, porque las cosas que me pasan son una locura, voy a llamarlo anécdotas gracias a los viajes. Me gustaría saber qué es lo que pensáis.